hacia el juez superior, el señor Adolfo Caiba, quien además de ser juez superior de la Corte de Puerto Maldonado es mi padre. ¿Se encuentra listo para la entrevista? Gracias, listo. Muy bien. La primera pregunta es, ¿cuáles son los derechos del niño que usted conoce? Bueno, es importante sobre ese tema de que los derechos de los niños están reconocidos en la Constitución, que es la máxima norma fundamental que tenemos en el país, así como los tratados de derechos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, también el Código de Niños y Adolescentes. Entonces son un conjunto de leyes de desarrollo. Y esos derechos, sin agotar su contenido, pienso de que de pronto vemos a mamá que está gestando, entonces van a nacer el bebé, entonces tiene derecho a la vida y al desarrollo. Entonces, pero lloró el bebé y hay que llamarlo por un nombre, ¿no? Ya papito y mamita ya tienen el nombre, entonces tiene el derecho al nombre. Pero nace en algún lugar, en algún país, entonces tiene derecho a la nacionalidad. Por eso hay niños peruanos, niños franceses, niños, ¿no? De Sudáfrica o de Guatemala, Estados Unidos o China, la nacionalidad. Entonces también vemos que el derecho a la identidad del niño. Ojo, cuando digo niño, entiéndase conforme a la Real Academia Española, tanto a femenino como a masculino. Son niños en plural, ¿no? ¿Qué más? Entonces, luego de pronto lloró el bebé y ¿qué está reclamando? Derecho a los alimentos, ¿no? Porque tiene derecho a los alimentos. Luego va al colegio, entonces tiene un derecho a la educación. Está en el colegio, entonces hay veces forman grupos o son representantes de los estudiantes, ¿no? Entonces tiene derecho a la asociación. Entonces el niño también merece ser escuchado, entonces tiene derecho a la opinión, ¿no? Tiene derecho también a la expresión, tiene derecho también a recibir información, ¿no? También tiene derecho a la conciencia, tiene derecho a su religión, a creer en alguien, ¿no? Entonces, o en algo. Entonces, también tiene esos derechos, ¿no? De pronto, entonces, también tiene derecho a ¿qué? Tiene derecho a la familia, ¿no? Y si es un niñito abandonado, también tiene derecho a ser adoptado, ¿no? O de pronto, ahora que aparece aquí muchos niños venezolanos, entonces tiene derecho a reencontrarse con su familia, a buscar su familia, ¿no? Entonces, también estos niños, a veces de otras nacionalidades, tienen derecho a un refugio, tienen derecho a la migración, ¿no? Entonces, luego, ¿qué pasa? También tiene... en conflictos armados tiene derecho a la protección, ¿no? Entonces, de pronto hay niños de grupos minoritarios, a veces de las comunidades nativas, ¿no? Como los shipibos, los jacas. Entonces, entonces tienen derecho también esos niños a la igualdad, ¿no? Todos derechos a la igualdad, ser tratados de manera igual, ¿no? También conocemos algunos derechos de los niños. De pronto por ahí está comprometido en un asunto penal, ¿no? Falta, etcétera. Entonces tiene derecho a la justicia, ¿no? Entonces tiene derecho a que sea considerado inocente mientras no se determine su responsabilidad, tiene derecho al debido proceso, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a apelar, ¿no? Entonces también de pronto hay niños que están de pronto, ¿no? En silla de ruedas o llevando muletas, etc. Entonces esos niños tienen derecho a la dignidad, a un trato igualitario, ¿no? También tenemos el derecho a que se conozcan sus
sus derechos, interponer los recursos, ¿no? También tenemos en la Constitución hay un derecho no enumerado, entonces aquellas que derivan, ¿no?, de la dignidad del ser humano, esos derechos, o del Estado democrático de gobierno, ¿no? Entonces, esos son todo lo que no está regulado, ahí pues, ¿no? Entonces, los derechos de los niños es importante saber también que en estos últimos tiempos el niño es sujeto de derecho, ¿no? Entonces, con la orientación de sus padres, y yo pienso que pueden, ¿por qué? Porque sus padres de una otra manera tienen la representación legal, ¿no?, para hacer realidad los derechos de los niños. ¿Usted cree necesario o importante que los niños conozcan sobre sus derechos? Yo pienso que es fundamental que los niños conozcan sus derechos, sino cómo van a ejercer. Recuerden que los niños son sujetos de derecho. Entonces, casi todo tiene que ver con el modo de vida, ¿no?, y la realidad. Entonces, un niño que conozca sus derechos es un niño informado y puede ejercerlos y no se puede dejar sorprender. Es fundamental, considero. Y eso tiene que ver acá mucho los padres, que es, ¿no?, la primera escuela, los colegios, también la sociedad civil. Entonces, ciudadanos informados fortalece la democracia, fortalece la institucionalidad y es importante para todos. No solamente para ellos, sino también para las personas adultas. Claro. Entonces, ahora, siguiente pregunta. A lo largo de su carrera profesional, ¿cuáles son los derechos que en los niños que ha visto que han sido vulnerados constantemente? Bueno, los derechos que han sido vulnerados constantemente, ¿no?, y es una realidad, por ejemplo, es el derecho a los alimentos. Entonces, entiéndase, los alimentos no solamente, ¿no?, el que tenga que ver con el tema de la comida, ¿no? Los alimentos entiende todo, ¿no? Implica también el tema del esparcimiento, el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a la cultura, el derecho al juego, todos los alimentos. Entonces, generalmente eso es una gran mayoría, y por eso es que en el Poder Judicial hay bastante demanda de alimentos, es alta la incidencia, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Después también hemos visto, a veces los niños son vulnerados en su integridad, ¿no? Entonces, algunos son objetos de violencia sexual, o también, en este caso, ¿no?, generalmente son los adultos varones, pero en una ocasión conocí una joven mujer también, ¿no?, contra un niño varón, cometió actos contra el pudor. Eso también es preocupante, ¿no? Y otro tema también, por ejemplo, es el tema de la violencia física y psicológica, ¿no? Entonces, a veces hay conflictos generalmente en el hogar, entonces los niños a veces son instrumentalizados por papás, y a veces o papá y mamá no respetan los derechos de los niños, entonces constantemente los maltratan, ¿no?, psicológicamente o físicamente, ¿no? Entonces, alta la incidencia también. Y otro también, por ejemplo, es, en una ocasión tuve la oportunidad de ver un tema de que puse en conocimiento un niño en estado de abandono, ¿no? ¿Qué pasó? Que los niños estaban vendiendo caramelos, ¿no?, y creían que no tenían padres, y fueron objeto de una investigación tutelar. Entonces ahí investigamos y efectivamente eran niños bien pobres, su papá también vivía solo con su papá, su mamá había fallecido, entonces ahí el derecho a no ser separado de sus padres, ¿no? Entonces ahí vimos. Un caso también muy interesante que lo vimos es en el sentido que nos puso en conocimiento de salud, o sea, un hospital público, solicitando la autorización judicial para proceder a la
intervención quirúrgica vía transfusión de sangre. ¿Qué es lo que había pasado acá? Lo que pasa es que el niño requería de una operación por un problema de salud, entonces, y los padres que estaban ahí presentes eran evangelistas y ellos no autorizaban a que el niño sea objeto de transfusión sanguínea. Entonces eso pusieron en conocimiento del juzgado y como juez fuimos al hospital con el fiscal y todo eso y hicimos una diligencia, ¿no? Y comprobamos que efectivamente y se ponderó, se examinó el caso, se estudió el caso. Entonces nosotros preferimos prevalecer el derecho a la salud y el derecho a la vida de ese niño a el derecho a la religión que tenían sus padres, ¿no? Porque los adventistas, según su concepción, para ellos no era válido y no era parte de su costumbre que haya transfusión de sangre, o sea, que se le dé sangre al niño, ¿no? Entonces ahí tutelamos un caso interesante del derecho a la salud y a la vida del niño. Después también hemos visto de que en una oportunidad, ¿no? Unos abuelos estaban criando al niño, ¿no? Y sus padres se descuidaron, entonces ahí interpretamos conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional y los estándares internacionales también, de que padre no es quien engendra, sino quien lo cría, aquel que le da amor, cariño, ¿no? Entonces ahí también estimamos eso. Ahora, al ver tantos casos con estos derechos que no han sido cumplidos, ¿ha pensado en alguna solución posible para disminuir el porcentaje? Bueno, creo que es importante. Hay una pregunta que se me hizo acerca, es importante respecto a los derechos de niños. Pienso que si los niños conocen sus derechos, los pueden ejercer, los pueden reclamar. Entonces, el gran tema de los derechos de los niños también, no solamente es que se encuentren en alguna ley, en algún texto normativo, en la Constitución, ¿no? Acá lo importante es garantizarlo. ¿Cómo hacemos realidad eso, no? Entonces, y eso también tiene que ver mucho con las políticas públicas, ¿no? Entonces, que los niños puedan acceder a un conjunto de derechos. A veces entre los hospitales, recientemente hemos tomado conocimiento, por ejemplo, por los medios de comunicación, a veces también en Arequipa ocurrió, esto fue en Chiclayo, murieron los niños porque no había incubadoras, ¿no? Entonces eso tiene que ver con las políticas públicas, el derecho a la salud, ¿no? Entonces, si el Estado, no hay que dejarlo todo al Estado, ¿no? Si la sociedad civil, los padres, los colegios, entonces promueven el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, entonces ya estas políticas públicas creo que sería mejor. Entonces eso mucho tiene que ver con una sociedad en la cual las instituciones son fuertes, ¿no? Entonces por eso es importante dar prioridad a varios sectores, entre ellos el de la educación. Por eso es que la educación en los países como el Perú no tiene tanto presupuesto. Entonces por eso que estamos casi en los últimos niveles, ¿no? En educación. Imagínense, salud, todo eso. Entonces eso mucho depende también de nuestras autoridades. No solamente de ellos, ¿no? También de los padres, familias, de la sociedad civil, de los colegios, etc., ¿no? Entonces eso tiene que ver con la institucionalidad. Entonces, más es de las autoridades, ¿no? Creo que es de todos en realidad. Su respuesta fue realmente precisa y con eso hemos terminado la entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Saludos, gracias a ustedes. Saludos, un abrazo.
momentos me encuentro entrevistando a Juliana Vilca, directora del Cuna Jardín Harmony. ¿Está lista para la entrevista? Sí, encantada, gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Ok, primera pregunta. ¿Cuáles son los derechos del niño que usted conoce? Derecho a la vida, a la familia, a la educación, el derecho a la recreación. ¿Cuáles son los derechos más vulnerados aquí en Arequipa? Considero que el derecho a la vida todavía no hemos vulnerado, también el derecho a familia, porque hay muchas familias que no. ¿Cuál cree que sea la importancia que nosotros como niños sepamos nuestros derechos? Es de gran relevancia conocer que cada niño sepa sus derechos, porque así les va a permitir a ustedes como niños salir adelante y defenderse ante cualquier atropello que puedan tener frente a un adulto. Pero a la vez también nosotros consideramos en la cuna, jardín, enseñar a los niños sus deberes, ¿no? Que son sus deberes y sus obligaciones que tienen como niños en esta edad de la primera infancia, ¿no? Como es obedecer a sus papás, cumplir con sus tareas, ¿no? Alimentarse correctamente, entre otros. Muy bien, volviendo a la pregunta número 2 acerca de los derechos más vulnerados, ¿cuál cree que sea una solución para disminuir el porcentaje de casos en estos derechos? Mira, considero que el derecho a la vida, que para mí es el que está siendo más vulnerado, deberíamos nosotros como educadores, bueno, en sí el gobierno, trabajar con los adolescentes para que no tengan, ¿no? Relaciones anticipadas y poder llegar a poder tener este derecho, ¿no? Hay muchos programas que sí es cierto que se vienen dando, pero no tienen un seguimiento. Entonces se corta y considero que eso también no tiene un buen fin, ¿no? Un buen cometido, que es el de enseñar a los adolescentes a cuidar, a no tener relaciones prematuras para llegar al derecho que es el de la vida. Muy bien, esas son todas las preguntas. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias a ti, a ustedes, bye.